Un consejo mal dado, una opinión caprichosa, un reparo sin sustento formativo didáctico tallarán peligrosamente y tal vez para siempre en la mirada de ese escritor noble que nos pide ayuda y confía en nuestra experiencia. Para el consultante no es lo mismo leer los originales a un familiar o a un amigo que a un individuo que se ha preparado para dar vuelta a un cuento o poema y revisar, casi con obsesión de entomólogo, los encastres de ese gran insecto que zumba sobre la página y pide a gritos volar. Borges, quien corregía sus textos hasta convertirlos en piezas únicas de orfebrería, solo publicaba cuando llegaba al hartazgo de la corrección. De él son estas palabras: al principio todo escritor es barroco. Si son favorables los astros, al cabo de los años puede lograr no la sencillez, que no es nada, sino la modesta y secreta complejidad. Y es también Borges el que afirma: escribir es un placer y una necesidad. Escribo bajo los efectos de ese impulso misterioso de la creación y trato de no intervenir en su desarrollo. Pero puesto el punto final, la tarea de revisión y purificación del escrito es tan importante como el acto mismo de la inspiración. Leer y escribir son formas accesibles de la felicidad. Y esa misma felicidad es la que nos espera al término de una clase de taller en donde uno se ha aislado momentáneamente de la rutina y comprueba que un texto trabajado con las herramientas que nos va regalando poco a poco el coordinador estará a la altura de cómo nos gustaría que se lea. Asistir a un taller va más allá de una sesión terapéutica, en donde queda al descubierto nuestro inconsciente, pues solo a través de la literatura se desnuda aquello que imaginamos, que creamos en función de los sueños, de los deseos, de las crisis, de las sensaciones y de los sentimientos. Y no es una cuestión de búsqueda, sino un sendero de encuentro. Aunque lo más interesante de asistir a un taller no reside en aprenderse de memoria los secretos de las técnicas, como quien curiosea un prospecto o un contrato de trabajo. Se puede aprender a disimular los remiendos de un saco sin necesidad de la presencia de un equipo de modistas. Y se pueden aceitar las bujías del motor para el coche, para que el coche no nos deje en la mitad de la ruta sin la asistencia del remolque. Lo que no se puede reemplazar es la experiencia de ese aprendizaje de la mano de un maestro. Quienes viven colgados de internet lo saben, o mejor dicho, lo padecen. Nadie mejor que un coordinador o un maestro para aconsejarnos qué camino tomar, qué atajo emprender, qué ladera escalar cuando estamos empantanados en la mitad de una novela, de un cuento o no pasamos del segundo verso. A contrapelo del bombardeo audiovisual, el oficio del tallerista es silencioso y discreto, porfiado y meticuloso, sediento y experimental como pocos oficios. No hay Yahoo, ni Google, ni Hotmail que nos preste una oreja cuando imperiosamente precisamos saber si lo que estamos escribiendo se entiende o nos revele si los recursos que estamos usando son los apropiados para ese texto. Una observación a tiempo, un comentario eficaz o un análisis de una frase o palabra siempre nos salvan del naufragio. Aprender, no pretender. Este es el cuarto punto. Saber desechar lo superfluo o lo accesorio, por más bello o incandescente que nos parezca, es el comienzo de una sabiduría casera e imprescindible. Precisamente, Marcelo Di Marco, en su libro Taller de Corte y Corrección, hace hincapié en este concepto. Dice Marcelo Di Marco: ser escritores inéditos que darían la vida por ver publicadas sus obras. No les falta perseverancia ni inteligencia y van a la literatura provistos de una inventiva espectacular. Con ella crean argumentos originalísimos, desarrollan temas estupendos y conciben imágenes muy personales. Pero lamentablemente todo ese brillo se pierde en un caos de frases oscuras y rimbombantes. Es que expresamos por escrito
Es que expresarnos por escrito es una de las actividades más difíciles, fascinantes y perturbadoras que hayamos podido inventar. Aparecimos en este mundo hace un par de millones de años, pero venimos escribiendo apenas desde 5 milenios, lo cual significa que nos queda mucho por aprender al respecto. Y en este aprendizaje al que se refiere Di Marco van codo a codo el alumno y el maestro, el poeta joven y el viejo poeta, el narrador incipiente y el novelista consagrado. Quien pretende estar al frente de un taller y creer que todo lo sabe, que jamás aprenderá nada de sus discípulos, colegas o seguidores, no solo está equivocado, sino que está confundido con su parte de la enseñanza. La pedantería, como la muerte, no mejora a nadie. También es innegable que muchos talleres son, como afirmaba Isidoro Greister, punto de reunión o zona de encuentro para aprendices de brujos, para discípulos del cocinero avesado, para la cita en el aguantadero de la imaginación. La parte social de los talleres, si son únicamente grupales, las peñas, las tertulias, los foros o los cafés literarios, condiciona e influye en la formación de los talleristas. Dimensiona también el alcance de la empatía mutua, la continua puesta en práctica del respeto al texto ajeno y de la tolerancia hacia la creatividad del compañero o colega, se coincida o no con su temática, estilo o perspectiva. No son pocos los que comienzan fundando una pequeña cofradía al servicio de la palabra y desembocan a la salida de la clase en los mares de la amistad. Es que escribir une, reúne, genera una corriente especial entre los integrantes del grupo, quienes son a su vez los primeros lectores sobre los que experimentamos si un texto funciona o no. También sabemos, sin ingenuidad alguna, que muchas veces la fórmula falla. Existen talleres que son verdaderos nidos de víboras, pero reciben el coordinador la responsabilidad y la destreza de inclinar el eje de ese planeta para que las coordenadas conserven su sitio en paz y armonía. Por último, aspirar a que un taller supla el lugar sociabilizador que detenta el club de barrio, el grupo terapéutico, la camaradería del círculo de compañeros religiosos o políticos, la familiaridad entre vecinos o la confianza aleatoria entre los amigotes del gimnasio, es como intentar la publicación de un libro académico desconociendo por completo el manejo del lenguaje. A la corta o a la larga, algo nos defraudará. Y no hay peor injusticia que achacarle al taller literario expectativas o fantasías personales que nada tienen que ver con la palabra, esa rara llave que nos abre la puerta a un mundo del que no se puede huir fácilmente una vez descubierto. Punto 5. El llavero de San Pedro. Es cierto, esa rara llave nombrada palabra nos da la posibilidad de conocer otro mundo, otros mundos. Sería bueno en este punto hablar de la vocación, del despertar de la vocación. Ese extraño ímpetu que nos empuja, por ejemplo, a escribir, aunque nunca hayamos pensado anotarnos en alguna universidad para seguir la carrera de escritor. ¿Existe esa carrera? No existe. Por suerte no existe. Aunque, ¿para qué negarlo? La mayoría de los interesados o comprometidos con la palabra sucumbe a los pies de un profesorado o de una licenciatura en letras, caminos nunca tan lejanos a la creatividad del auténtico escritor. Pero voy a tomar una anécdota de Largo Castillo, autor harto citado en mis charlas anteriores.